Esta es la última emisión de 15 minutos del sexto mes del año, porque ya entramos a julio victorioso. 43-19, fuerza de victorias. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga, gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 166 de 15 minutos. Por cierto, este espacio de todos ustedes inició exactamente el 2 de septiembre del 2018. Es decir, ya han pasado de esa primera emisión 3 años y 9 meses aproximadamente. Por aquellas casualidades, ese primer programa, el invitado de ese primer programa es el mismo invitado de hoy en 15 minutos. El canciller Denis Moncada está con nosotros. Bienvenido, canciller. Muchas gracias, Roberto, y un cordial saludo a vos, al personal del canal, a la teleaudiencia, ¿no? Fraterno saludo a todos. Gracias, canciller. El primer programa lo hicimos con usted y este programa, que es el 166, también lo vamos a hacer con usted. Gracias nuevamente, canciller. Bueno, felicitarte por mantener el programa un buen rato y el futuro también. Gracias, canciller. Del 18 al 20 de junio se realizó en Rusia la 25 edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Nicaragua tuvo ahí una participación activa, una delegación que encabezó usted como canciller, como representante del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, del presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario. ¿Cómo no fue en esa participación, en ese foro, canciller? Hombre, muy bien. Realmente ese foro es una plataforma euroasiática, pero de mucha importancia global y mundial. Es un punto de convergencia de dirigentes internacionales, de jefes de Estado y de gobierno, de organizaciones, organismos internacionales, de grandes empresarios. Entonces se convierte en un punto de convergencia económico, comercial, técnico, científico, político y de análisis también de la situación y de la coyuntura mundial, internacional en el momento. Entonces es muy importante ese foro. ¿Y para Latinoamérica y el Caribe qué significa este foro, canciller? También un espacio, es un foro probablemente único en su campo, ¿verdad? Y es un espacio donde los latinoamericanos y caribeños también pueden converger, sobre todo los países que tienen también relaciones con Rusia, porque te permite estar en el foro económico internacional, intercambiando, interrelacionando, escuchando, viendo, compartiendo, compartiendo experiencias y mejores prácticas sobre el campo económico, comercial, técnico, científico, industrial, de cooperación, y a la vez también es un foro político gubernamental, porque el presidente de Rusia asumió precisamente en un momento determinado, como en el 2007 aproximadamente, asumió el financiamiento, digamos, ¿no? El impulsar el foro, y entonces es un punto de convergencia, como te decía, económico, comercial, técnico, científico y político, gubernamental y empresarial. Y a nosotros, a Nicaragua, ¿cómo nos fue esta vez? Canciller, cuéntenos. Hombre, ya Nicaragua tiene realmente muchos años de participar en este foro, desde el 2007. Y siempre tenemos un programa muy activo, muy productivo, tanto en el foro propiamente dicho, como también en la relación bilateral con Rusia, en esa relación fraterna y de mutuo beneficio que tenemos Nicaragua y Rusia. Aprovechamos ahí para la reunión precisamente de la Comisión Mixta Intergubernamental, que la copresiden la delegación de Rusia, digamos la representación de Rusia, y por parte nuestra el compañero ministro de Hacienda y Crédito Público también, Iván Acosta, y también Laureano, que tiene una actividad importante en la relación con Rusia como delegado del presidente, y una comunicación muy importante, digamos, en todo lo que es la inversión y la actividad económica entre Rusia y Nicaragua. ¿Logramos acuerdos? ¿Hubo algún tipo de acuerdo que suscribir con Rusia? Nosotros tenemos un proceso y de hecho muchas cosas lo que hacemos también es darle seguimiento y materializando, por ejemplo, la relación que tenemos en la seguridad alimentaria con el trigo. Ese es un capítulo que va caminando, que tiene cantidades específicas de toneladas.
¿sí? Que llegan en un momento determinado, otras que se van ampliando y fortaleciendo esa comunicación. En técnica, digamos, por ejemplo, los buses también es otro proceso que lleva su tiempo. Van llegando parte de los buses, otra parte se va implementando la fecha de su ingreso y el retorno, sobre todo en momentos complejos como el que está viviendo en este momento en el ámbito internacional, con la agresión Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, utilizando Ucrania como plataforma de agresión contra Rusia, más realmente la cantidad extraordinaria de medidas unilaterales, de sanciones que el mundo occidental ha lanzado contra Rusia, contra China, contra nosotros, contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua. Y entonces toda esa dinámica implica realmente que hay una ruptura de la comunicación normal en el ámbito del comercio, de la logística, de los intercambios entre los estados y los países. Entonces siempre hay que estar trabajando, afinando y estableciendo la comunicación. Lo vimos a usted encabezando una delegación que sostuvo un encuentro directo con el canciller, con su homólogo de Rusia. Con Sergei Lavrov. Sí, ¿cómo estuvo esa reunión, ese encuentro, ese intercambio? Mira, excelente. Es que realmente las reuniones y la presencia de Nicaragua también es interesante. Es probable que hayas escuchado al propio canciller Lavrov expresando, digamos, diciendo lo contento, lo alegre, ¿verdad? Lo agradecido que están por la delegación, además muy importante, con la presencia de compañeros ministros, representantes del presidente de la República, ¿no? En fin, ¿no? Con nuestra embajadora allá, Alba Azucena. Y entonces él dice, ¿no? El presidente Putin está al tanto de esta reunión y envía sus saludos al presidente Ortega, a la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Y entonces conversar sobre la situación internacional, sobre la importancia que le da Rusia, digamos, importancia estratégica a las relaciones con Nicaragua y con otros países también a nivel mundial, ¿no? Y la lucha que tenemos, la cooperación y el apoyo mutuo en los organismos internacionales para continuar defendiéndonos de las agresiones precisamente de ese imperio hegemónico que va perdiendo esa hegemonía y que va en decadencia como los Estados Unidos y algunas potencias europeas. Excelente reunión, productiva, positiva, de avances, de fortalecimiento de las relaciones y, por supuesto, de continuar desarrollando los planes y programas que tenemos en términos de cooperación en las diferentes áreas. Canciller, ahora quiero conocer su opinión sobre otros temas que no son necesariamente la relación Nicaragua-Rusia, Rusia-Nicaragua. Por ejemplo, el conflicto bélico que vive hoy allá en Ucrania, en el que está involucrado Rusia, en el que juega un papel determinante en ese conflicto el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué piensa de esto, canciller? Mira, sobre esto creo que la situación es clara. Realmente Rusia, la Federación de Rusia, no es un país agresor. Y Rusia lo que hace es lo que haría todo Estado soberano, libre, independiente, que tiene un gobierno obligado a defender la vida y la seguridad de su población, la estabilidad y la independencia y la seguridad de su Estado. Y que ante las maniobras ofensivas de los Estados Unidos utilizando la OTAN y los países de la Unión Europea y creando a Ucrania, definiéndole a Ucrania una misión delegada de base de agresión hacia la Federación de Rusia, Rusia tiene que actuar con derecho pleno y en el marco del derecho internacional también para evitar ser destruida. Entonces, además de la agresión militar, del armamentismo que están enviando los Estados Unidos a Ucrania, lo mismo que los países de la Unión Europea, más las sanciones económicas, entonces todo eso crea una situación. Pero, ¿qué está pasando? Que la práctica dice que esas medidas de los países agresores, Estados Unidos y Europa, se está convirtiendo en un boomerang. Y los efectos, ¿por qué? Porque realmente Rusia tiene una economía muy fuerte, muy sólida, y tienen ya experiencia de otro tipo de medidas que les ha permitido desarrollar también programas y proyectos para evitar ser víctimas, digamos, ¿no? que esas sanciones tengan un efecto como lo pretenden los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces ahora el problema del gas, el problema de la energía, digamos, ¿no? Ya son los pueblos europeos
los que están sintiendo el fenómeno de ese tipo de medidas irresponsables y carentes realmente de políticas de Estado serias, ¿no? Las grandes corporaciones mediáticas, canciller, y los sicarios de la información intentaron meter bulla sobre el decreto que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional sobre los convenios que tiene el país con ejércitos de otras naciones, incluyendo el ejército de Rusia. ¿Qué piensa de este intento de bulla a nivel mundial y lo que ha sucedido alrededor del tema? Es lo que vos decías, son sicarios, los sicarios de la información, es decir, los grandes medios de comunicación del capitalismo, de las grandes potencias, utilizan la mentira, la falsedad, la tergiversación de determinado tipo de situaciones que son legales, correctas, normales, para desvirtuarlas y crear situaciones, digamos, de mayores problemas a un país, en ese caso a Nicaragua. Porque los decretos ejecutivos, y todos lo sabemos muy bien, que manda la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, vienen dándose desde hace mucho tiempo y está en el marco de esa relación abierta que tiene Nicaragua con todo el mundo y que decimos, queremos ser amigos con todo el mundo, ¿no? Y lo somos siempre y cuando se respete precisamente la soberanía, la independencia y la dignidad del pueblo nicaragüense. Entonces, no hay ningún problema porque estamos actuando en el Estado de Derecho en base a la Constitución y en una relación de intercambio mutuo, ¿no? De forma tal que Nicaragua autoriza que naves, digamos, ¿no? Aéreas, terrestres y marítimas puedan también surcar en las aguas internacionales del país, o que a pedido nuestro en Nicaragua en algún momento, por situaciones humanitarias, por situaciones de desastres naturales, por situaciones de tsunami, de terremoto, de pronto le pidamos a un país amigo un cierto tipo de apoyo solidario en determinada situación. Entonces, esa es la verdad, sí, pero clara y transparente, ¿no? No quiero dejar pasar esta oportunidad de conversar con usted, canciller, porque cada 27 de junio se celebra o se cumple un aniversario más del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le dio la razón a Nicaragua en un juicio contra Estados Unidos. Esta se cumple un año más. Ya son 36 años de ese histórico fallo. ¿Qué decir de esto? Se unen los recuerdos, ¿verdad?, de una lucha, de una defensa ante la agresión precisamente organizada, promovida y financiada por los Estados Unidos, una contrarrevolución en aquel momento, una defensa política, una defensa militar, una defensa ciudadana, ¿no? La patria, la revolución, decíamos en aquel momento, ¿no? Y se suma precisamente una actuación extraordinaria en el campo jurídico, en el campo de las relaciones internacionales, de la existencia de tribunales internacionales de las Naciones Unidas, que permitió y posibilitó realmente con su función propia para la cual ha sido destinada, dar cabida y permitir una demanda, digamos, ¿no?, un juicio de Nicaragua contra la política de Estados Unidos, que al final la Corte precisamente lo que dijo es que los Estados Unidos, en palabras así, realmente estaba aplicando y ejecutando terrorismo de Estado contra Nicaragua, y mandó precisamente a que indemnizara a los Estados Unidos una cantidad específica que está pendiente de indemnización. Y nosotros, el gobierno del presidente Ortega, de la compañera Rosario Murillo, hemos dicho que esa deuda está ahí. Esperamos que lo honre en algún momento determinado la potencia norteamericana, el gobierno de Estados Unidos. Nosotros tenemos derecho a que sea resarcido ese daño material, pero sobre todo el daño humano, la destrucción de nuestros compañeros, de las personas, de los nicaragüenses, ¿no? Y de los bienes materiales, económicos que realmente fueron destruidos. Estados Unidos se niega a cumplir a acatar esa resolución. Tiene que cumplirla un día, la historia es así. Ya ves cómo se ha hablado del hegemonismo de los Estados Unidos, y ellos sueñan en mantener ese hegemonismo, pero ese mundo ya cambió. Realmente la hegemonía del imperio norteamericano va en decadencia, va cuesta abajo. El mundo ya está cambiando. Realmente el orden internacional está surgiendo, está abriendo, digamos, ¿no?, el espacio para un nuevo amanecer. Sabemos que esos son procesos, pero vamos ahí, vamos caminando. Es probable, no debemos perder la esperanza que un momento determinado
algún gobierno de los Estados Unidos llegue a la conclusión que tiene la obligación de realmente resarcir a Nicaragua por los daños y los crímenes cometidos contra nuestra población, contra nuestra economía, contra nuestra infraestructura. Hablando de ese camino de victorias que vive Nicaragua, canciller, ya Nicaragua vive hoy un nuevo aniversario, ya el 43 aniversario del histórico triunfo del pueblo de Nicaragua encabezado por el FSLN el 19 de julio. Ya Nicaragua vive esta celebración porque lo hemos visto a finales de noviembre, inicio de julio, perdón, de junio, finales de junio, inicios de julio victorioso. Se siente el ambiente de celebración de la patria. Exactamente, es la celebración de una fecha histórica memorable, ¿no? Fue el derrocamiento de una dictadura en un movimiento político-militar, en una acción política-militar vanguardizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, a la cual se sumó la población nicaragüense e hizo posible realmente que lográramos derrocar a la dictadura. Y hay que recordar, no debemos olvidarnos nunca de los héroes y mártires que hicieron posible precisamente la victoria del 19 de julio, ¿no? De 1979. Realmente, y saludar a las familias que todavía tienen compañeros caídos, digamos, ¿no? Cayeron en combate o que fueron asesinados o que fueron realmente desaparecidos por la Guardia Nacional, por la dictadura somocista, ¿no? Canciller, 43 años después, ¿tenemos los nicaragüenses motivos para celebrar? Claro, sí, celebramos nuestra libertad, la liberación, la ruta que seguimos caminando precisamente para fortalecer la libertad de Nicaragua y continuar en esa ruta, en ese proyecto, en ese camino. Ese es el gran objetivo que no podemos perder de vista, ¿verdad? Que es el triunfo, la victoria, la conquista de derechos y continuar en la ruta fortaleciendo los derechos, fortaleciendo las libertades, diciendo patria libre o morir, diciendo Nicaragua es nuestra patria libre y seguimos viviendo en esa patria libre que ha tenido tanto costo humano, tanto costo y tanto sacrificio, que realmente por eso es que amamos a Nicaragua libre y estamos en la disposición de continuar en esa lucha. La grande mayoría de nuestra población, indudablemente que han hecho la revolución, digamos, ¿no? La transformación y los avances suyos y continuará en esa lucha. Y lo hemos visto en las actividades, como vos decías también, digamos, ha habido muchas movilizaciones, caminatas, digamos, de retomar también los tiempos que nos había paralizado tal vez el COVID-19 en algún momento determinado por medidas preventivas de nuestro gobierno también, pero bien, vamos y aún caminando. con cierta prudencia hoy. Sí, también. Sí, también. Siempre con prudencia. Gracias, canciller. Bueno, gracias, Roberto. Muchas gracias al canciller Denis Moncada, que estuvo con nosotros hoy aquí en 15 minutos. El programa 166 llega a su final. Gracias por la atención prestada. 43-19, fuerza de victorias. Estamos en julio victorioso.